El dogma central de la biología molecular es lo que veremos a continuación. Esto es una teoría que postula la información genética fluye en una sola dirección, del ADN al ARN y de este a la proteína, o del ARN directamente a la proteína. Pero bueno, esto ya se había explicado en el anterior video. Aún así se retoma, ya que todo empieza de aquí. El dogma central de la biología molecular afirma que el ADN contiene las instrucciones para crear proteínas, las que se copian en el ARN. Luego el ARN usa estas instrucciones para que de esta manera se cree una proteína. Y bueno, pues en resumen sería que pasa de ADN a ARN y esta proteína, o ADN a ARN a proteína. Y bueno, aquí vemos todos los procesos por los que pasa, que vendrían siendo la transcripción, traducción, replicación. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. La producción de proteínas es el proceso en el cual se genera una proteína específica. Esto se logra mediante la manipulación de la expresión génica en un organismo de forma que exprese grandes cantidades de un gen recombinante. Esta consta de dos pasos principales, la transcripción y la translación. Juntas se conoce como expresión génica. Durante este proceso de transcripción, la información almacenada en el ADN de un gen se transfiere a una molécula similar llamada ARN en el núcleo celular. Y bueno, aquí tenemos que las procariotas se encuentran en el citosol, mientras que las eucariotas en el núcleo. Ahora explicaré la replicación del ADN. Hay una hipótesis sobre la replicación del ADN, la cual se basa en cadenas, existen cadenas conservativas, dispersivas y semiconservativas. La conservativa es donde la cadena madre se duplica y la original va a una célula y la replica a otra célula. Luego la dispersiva, que esas son híbridas, es decir, una cadena madre, y también tiene cachos de la nueva. Y la semiconservativa, que es una hebra de la molécula madre, se duplica y va a una célula junto a la duplicada, mientras que la otra hebra de la molécula madre se duplica junto a su réplica, va la otra célula. Más adelante veremos, en la siguiente diapositiva veremos una representación gráfica. Aquí tenemos la ilustración de la teoría conservativa, la cual se ve como la célula madre conserva el DNA igual. Aquí tenemos ADN original, después sucede la replicación y pues es exactamente igual. Aquí está la teoría dispersiva, la cual son fragmentos de la célula vieja y también de la célula nueva del DNA. Aquí se puede ver, este es el DNA original, pasa la replicación y como vemos hay un cacho rojo, un cacho azul, rojo, azul, y esa es la copia, y pues acá otra copia que podría ser, vamos a poder decir que es lo mismo pero invertido y con fragmentos de las dos. La teoría semiconservativa es la que nos dice que hay una cadena de la célula madre y una de la nueva. Aquí lo tenemos, o sea, no es como en el anterior que era un cacho y un cacho, sino aquí son las dos cadenas y se entrelazan. Bueno, aquí está el experimento de Melsenson y Starr. Este experimento consiste en marcar el nitrógeno número 15, dejaron crecer bacterias, centrifugan estas bacterias, toman su peso, después las mezclan con otras pero sin nitrógeno 15.
Y lo que pasó es que esta segunda generación era menos densa, ya que se mezclaba las cadenas de nitrógeno, entonces quedaba una cadena de tercera generación, una cadena de nitrógeno 15 con una cadena de nitrógeno 14, pero en la tercera generación, al sintetizarse, se replicaba en el nitrógeno número 14, es decir, hay una cadena semiconservativa. La replicación se da previo a la división de células. Es por esto que se forman nuevas cadenas de DNA. Es importante ya que esto significa que todas las células creadas deben de ser independientes. Algo muy importante sobre la replicación es que las enzimas que hacen esto solo van de 5' a 3' y se copia exactamente igual. Esto es un proceso muy complejo, ya que se copian la secuencia de millones de pares de bases nitrogenadas y pues la tasa de error es muy baja. Y para que la replicación del ADN pueda ser posible, necesitamos desoxirribonucleicos trifosfatos, estos ya que mantienen la cadena abierta. El RNA polimerasa, que son los primers, son los que marcan el camino. El DNA polimerasa 2, que se encarga de replicar. El DNA polimerasa 1, que repara y sustituye los liners. La helicasa, bueno, estas son otras enzimas. La helicasa, que rompe puentes de hidrógeno. La topoisomerasa, que elimina las tensiones y superenrollamientos. Y la ligasa, que une los fragmentos de Okazaki de la retrasada. Ahora veremos las fases de replicación de procariotas del ADN, que son la iniciación, la elongación y la terminación. En las bacterias existe solo un origen de replicación denominado órice, y a partir de este único punto de origen la replicación progresa en dos direcciones, de manera que existen dos puntos de crecimiento u horquillas de replicación. Por ejemplo, aquí en esta imagen se forma una horquilla de replicación cuando la helicasa separa las cadenas de ADN en el origen de la replicación. El ADN tiende a enrollarse más fuertemente antes de la horquilla de replicación, así que la topoisomerasa rompe y reforma la cadena principal del fosfato de ADN antes de la horquilla de replicación, aliviando así la tensión que resulta de este superenrollamiento. Las proteínas de unión monocatenaria se unen al ADN monocatenario para así evitar que la hélice se vuelva a formar. La primera sintetiza un cebador de ARN. La ADN polimerasa 3 utiliza este cebador para sintetizar la cadena de ADN hija. Y en la cadena principal el ADN se sintetiza continuamente, mientras que la hebra rezagada, el ADN se sintetiza en tramos cortos llamados fragmentos de Okazaki. La ADN polimerasa 1 reemplaza el cebador de ARN con ADN. La ligasa de ADN sella los huecos entre los fragmentos de Okazaki utilizando los fragmentos de una sola molécula de ADN. Y bueno, esto es lo que pasa. Y aquí tenemos el primer paso, que es la iniciación, que es el reconocimiento del sitio de inicio de la replicación. Aquí ocurre la separación de cadenas y se sintetizan los primers. Hay una estabilización parcial de esas cadenas como cadenas sencillas de ADN y se forma el complejo de iniciación, es decir, que comienza la síntesis de ARN cebador tanto en la cadena retardada como en la cadena conductora. Bueno, en esta imagen, en la parte verde se ven los primers
y mientras pasan por el DNA polimerasa, que es esta que se ve como una estructura como si fuera una mano cerrada, se ve cómo va separando las cadenas de ADN. Y bueno, en esta imagen tenemos ya, bueno, de manera más sintetizada lo que ya expliqué anteriormente de la cadena líder o cadena madre con la cadena rezagada y los fragmentos de Okazaki. Aquí viene nuevamente lo que es la replicación semiconservativa, y aquí se explica que es bidireccional, es decir, que desde un punto de origen progresa en dos direcciones opuestas, existiendo dos puntos de crecimiento u horquillas de replicación. Y cuando se mira solamente una de las horquillas de replicación, una de las hélices es sintetizada de forma continua, la hélice conductora, también llamada líder o madre, mientras que la hélice se sintetiza de manera discontinua, la hélice retardada, a base de fragmentos cortos, o bien llamados Okazaki. Como una hélice se sintetiza de forma continua y la otra lo hace de forma discontinua, se dice que es discontinua, de aquí nace este nombre. La elongación es la etapa donde la hebra de ARN se alarga al agrandar nuevos nucleótidos. Durante esta elongación, la ARN polimerasa se va, o bueno, como si caminara, sobre una hebra de ADN conocida como la hebra molde en dirección 3' a 5'. Y bueno, aquí vemos que debido al antiparalelismo de las dos hélices de ADN, y a que el ADN polimerasa solamente sintetiza ADN en dirección 5' a 3', la síntesis de una de las hebras se puede realizar de forma continua, mientras que la otra hélice, para que se pueda sintetizar al mismo tiempo, se necesita polimeralizarla a base de ir añadiendo pequeños fragmentos. Bueno, aquí están las piezas de Okazaki. Como una hélice se sintetiza de forma continua y la otra lo hace de forma discontinua, se dice que la replicación es discontinua. También es importante resaltar que las proteínas que se unen a ADN de cadena suelen volver a enrollarse, es decir, o sea, se separan, pasan y se vuelven a enrollar. Bueno, y aquí está como modo de resumen que existe la doble hélice de ADN. Después los puentes de hidrógeno se rompen y se abre la hélice. Y después cada cadena de ADN actúa como un molde para la síntesis de una nueva cadena complementaria, para que de esta manera la replicación se produzca con dos hélices dobles de ADN, cada una con cadena nueva y cadena vieja. Como ya mencioné, la replicación siempre se produce en sentido 5' a 3', siendo el extremo de 3' o H libre el punto a partir del cual se produce la elongación del DNA. Aquí está de manera gráfica lo que ya he dicho anteriormente, que como vemos la primera cadena va de 5' a 3' terminando en OH. Aquí es donde se puede unir el nucleótido trifosfato, y en la otra cadena es de 3' a 5'. Como vemos, cada base nitrogenada está con su par, la adenina con la timina, la citosina con la guanina y así. Y de la misma manera en la cadena hija, o bueno, la cadena resultante, es la reacción de polimerización del ADN.
el momento de replicación del ADN. Este se produce cuando el ADN polimerasa llega al extremo del fragmento del ADN. Se produce entonces el desacoplamiento de todo el riplosoma y la finalización de la replicación. Aquí la tenemos en otras palabras, que dice que la ADN polimerasa degrada a los cebadores y lo reemplaza por ADN complementario, y que la ADN ligasa une todos los fragmentos de ADN de Okazaki. Y bueno, aquí en esta imagen se ve como el ADN polimerasa va degradando los cebadores, y estos son reemplazados por DNA complementario. Y en tanto a los ADN ligasa, aquí la tenemos del lado derecho, se une con los fragmentos que se quedaron del Okazaki. Una cualidad de todas las ADN polimerasas es la precisión con la que se realiza la replicación, estimándose en Escherichia coli, que comete un error en uno de cada 109 a 1010 nucleótidos. Estos errores son corregidos por las mismas polimerasas mediante una actividad enzimática independiente, la actividad hexonucleasa 3'-5', y esta actividad les permite eliminar el último nucleótido incorporado si este es erróneo, para así seguir con la polimerización. Esta capacidad de corrección mejora la precisión de la replicación. Además, existen otros sistemas de corrección que actúan después de acabada la replicación. Bueno, aquí tenemos como un resumen de la replicación de ADN, pero en eucariotas. Es muy similar a las procariotas. Las histonas antiguas se fusionan con la hebra conductora. Hay un gran número de replicones o horquillas. Los fragmentos de Okazaki son más pequeños. Esto ocurre durante la interfase, en el periodo o fase S del ciclo celular, y ocurre siempre en el interior del núcleo. Los cromosomas eucariotas tienen múltiples orígenes de replicación. Estos inician la replicación casi simultáneamente, y cada origen de replicación forma una burbuja de ADN, como aquí lo podemos ver, duplicado a cada lado de origen de la replicación. El proceso de replicación va acompañado de un proceso de síntesis de histonas, ya que en cada ciclo de replicación no solo se ha de duplicar el ADN, sino también las histonas. Las enzimas que ayudan a ambos procesos son distintas, pero han de ir coordinadas, ya que la velocidad debe ser igual. Las histonas recién sintetizadas se incorporan a la molécula de ADN que lleva la hebra retrasada, mientras que las viejas histonas permanecen en el dúplex que lleva la hebra conductora. La replicación de ADN en eucariotes. Estos son similares a bacterias y eucariotes como los seres humanos, pero hay diferencias. Por ejemplo, que la mayoría de las enzimas E. coli tienen contrapartes en la replicación eucariotas del ADN, pero solamente esta enzima puede ser representada por varias enzimas en eucariotes. También tienen varios cromosomas lineales, y cada uno con diferentes orígenes de replicación. Y la mayoría de eucariotes son lineales debido a la forma en que se hace una cadena rezagada, ya que en cada ronda se pierden un poco de ADN en los extremos de cromosomas lineales, o sea, en los telómeros. Y bueno, aquí en estas imágenes vemos cromosomas replicándose. Aquí se ven los ojos de replicación y los replisomas, que son un complejo formado por todas las enzimas que intervienen en el proceso de replicación. Y pues al final el cromosoma con la doble hélice del ADN. Y en la otra tenemos diferentes proteínas
que forman el ribosoma. Es importante resaltar que la replicación del ADN se va completando hasta llegar al telómero, que es el extremo del cromosoma. Cuando se logra eliminar el ARN cebador, el último, la cadena ya queda incompleta. Y como no lo puede hacer en 3', 5', esto hace que el telómero se vaya cortando cada vez que la célula se divide. Y bueno, esto podría dar explicación al envejecimiento y muerte de célula. Y bueno, aquí lo tenemos de manera más gráfica, que es justo lo que expliqué anteriormente. Aquí se ve el cebador y no puede rellenar el hueco. Entonces se va acortando y acortando y acortando, y pues de esta manera se convierte la división de la célula.